Y bueno, ya he implementado los nuevos cambios dinámicos que estoy haciendo y creo que les ha gustado a ellos. Entonces, de la misma manera, voy a seguir con ustedes en el mismo dinamismo que creo que de alguna forma alienta a que el conocimiento pueda quedarse, internalizarse, que es lo que a mí me prima y me trae más alegría, se puede decir de alguna manera. A ver, voy a compartir mi pantalla. Un ratito. Excelente. ¿Me avisan, hijos, cuando ya lo puedan ver, mi pantalla? Sí se puede ver, profesor. Sí, ya está. A ver, voy a estirarme un poco. Discúlpenme que lo diga, porque salir de un tema y entrar a otro es algo muy interesante, pero este tema es muy bonito y se van a dar cuenta que es decir, cómo lo vamos a aprender es muy importante para lo que ustedes puedan de alguna manera manejar las tablas de atributos. Sí, que ya las conocen ustedes, las tablas de atributos, ¿no? De los diferentes shapes que han generado, de las diferentes entidades. Pero vamos a entender un poco más la mística, pongámosle, es decir, la ciencia de estas tablas de atributos, porque no son así simples nada más, ¿no? Tablas de atributos y puntos, sino tiene todo una ciencia en la cual uno tiene que pensar, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que ir? ¿Cómo tiene que ir? ¿Cómo la tengo que manejar? Les puedo decir que la magia y la ciencia de todas esas tablas de atributos en sí, ese es casi el SIC. Porque en esas tablas de atributos está toda esta data, todos estos datos que generan información que le dan una vida al SIC. Porque yo podría dibujar una raya o poner un punto, donde sea, pero no tiene vida si no tiene datos. Un punto no vive si no tiene coordenadas. Sería un punto más. Y ese punto tampoco, si tiene coordenadas, pero no tiene un nombre, que es una variable nominal, dentro de su tabla de atributos, tampoco tendría un sentido. Sería un punto más, sería una línea más también, sería un polígono más. Entonces, justo estas tablas de atributos le dan pues toda esta magia, esta mística, este contenido. Lo que le decimos nosotros, y si se van a acordar, la parte temática. No sé si se acuerdan, en algún momento yo les dije, la parte temática, el componente temático es lo más importante del SIG. Bueno, lo espacial, es un punto, una raya, una cosa. Pero lo temático hace que este sistema de información trabaje con todos estos datos, con toda esta Big Data y tenga una forma de gestionarlos especial para que cuando yo lo procese y lo dé a entender en forma de un mapa, como eso es lo que se quiere lograr en tercera fase, las personas puedan ver y decir, ah, mira, esto está pasando en la selva, esto está pasando acá, mira cómo es el impacto ambiental, mira cómo nos dan esta información, mira los colorcitos, y etc, y etc. Entonces, hoy día vamos a aprender esos fundamentos de las bases de datos. Vamos a comprender un poco cómo se hacen esas tablas de atributos. Y para comenzar, como siempre, vamos a hacer un Menti, ¿sí? Pero como ya saben, ahora el Menti no es no es ya personal, sino es grupal. Lo estoy corrigiendo de manera grupal, ¿vale? Entonces ya les dije también, ¿no? Si no intervienen en el Menti, sencillamente en las tareitas todavía va a haber una reducción de puntos, ¿no? No va a ser ya sobre 20, capaz sobre 15 y así, poco a poco, mientras vaya trabajando. Entonces sí o sí tiene que haber una participación de parte de ustedes. Entonces, les doy el caso de estudio. ¿Qué dice acá? Se quiere hacer una carretera a través de una zona forestal en la selva peruana. Ustedes pueden ver ahí abajo, ¿no? La fotografía, los arbolitos y por ahí un camino, porque se quiere hacer una carretera para poder gestionar el cuidado del recurso natural, ¿no? Usted, como ingeniero ambiental junior, como son ustedes,
¿qué tipo de profesionales necesitaría para que se pueda hacer una buena gestión del cuidado de este recurso natural y la carretera también se pueda hacer bien? ¿Y qué tipos de datos necesitaría? A ver, hijos, escucho. ¿Qué tipos de profesionales necesitaría? ¿Cuál Un es? biólogo. Un biólogo. Biólogo. ¿Y el biólogo qué edad? ¿Qué ya? Ingeniero civil. A ver, ¿el biólogo qué datos me daría? La cantidad de especies. Muy bien, la cantidad de especies. Una data, ¿no? Cantidad de especies. Muy bien. ¿El civil qué me da? ¿Qué dato voy a obtener de él? La estructura, la morfología. La geomorfología, muy bien, ya está. Bueno, un geólogo también sería mejor, pero ya un civil también. La topografía, capaz, ¿no? La topografía, ya. Geólogo sería más que todo la geomorfología. Muy bien. Uy, Un topógrafo me daría un ingeniero forestal. ¿Qué me daría el ingeniero forestal? ¿Qué dato me daría? Hablamos acerca de la datos. cobertura vegetal. El índice de la... Ya, bueno, hablamos de datos, ¿no? Un índice, ya, un índice de cobertura vegetal, porcentaje de cobertura, ya, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más profesionales necesito? Un ingeniero de seguridad. Un ingeniero de seguridad. ¿Y qué dato me daría un ingeniero de seguridad para hacer una carretera? Una matriz de evaluación. Hiper. Una matriz, una IPRC. Sin generar una matriz para evaluar si es riesgoso o no. Claro. Una matriz de hiper. Ya, un índice mejor. Ponga, ese es el índice, pues, bueno, entonces es la matriz IPRC. Ya, un índice de riesgo mejor, ya está. Índice de riesgo me daría uno de seguridad, ya está. Muy bien. Llevámoslo. Dese cuenta, hijos, que vamos a generar tablas de atributos. No vamos a poner pues toda la matriz grande, ¿no? En esa tabla de atributos que ya es una matriz. Pero sí, ¿qué dato pondríamos? Índice de riesgo ambiental. Ya, un índice de riesgo de seguridad. ¿Qué más? ¿Qué más profesionales? ¿Nada más? ¿Tan poquitos? Uy, uy, por eso estamos así, Dios mío, por eso las carreteras las hacen por donde sea. Arquitecto. Un arquitecto también. ¿Qué data me daría un arquitecto? A ver. Los relieves, puntos de elevación. El Puntos de diseño que se elevación. necesitaría. El diseño, pero ¿cómo? En datos. ¿Cómo yo lo podría generar en datos? ¿Cómo yo lo represento en datos? ¿Cómo yo puedo representar un diseño? A Mediante ver, AutoCAD. vamos. Sin arquitecto. Oh, claro, mediante AutoCAD, el arquitecto, todo bonito. Pero no, pero yo tengo que agregar ese dato a mi tabla de atributos. ¿Cómo lo voy a agregar? ¿Como diseño? ¿Como AutoCAD? Con cotas. ¿Qué valor? Con cotas. Pero cotas son puntos de elevación. ¿Cómo yo podría pues ya, pero vuelvo a repetir. Yo voy donde el arquitecto. Yo soy el ingeniero ambiental. Ya, pónganse a empezar cada uno de ustedes. Ustedes son ingenieros ambientales, cada uno. Ustedes van a tener que orquestar esto bien. Ustedes son el maestro de ceremonias, el ley principal. Entonces van a ir donde el arquitecto le va a decir, arquitecto, necesito que me des esta data, porque lo tengo que subir a mi tabla de atributos, de mi SIG, ahí donde tengo mi línea. Le tengo que ponerle, le tengo que poner magia a mi línea. ¿Qué datos le piden al arquitecto? Coordenadas de la carretera. Coordenadas, la carretera, al arquitecto. Nada, el arquitecto decir he estudiado tanto tiempo para darles coordenadas. ¿Qué le pueden pedir a un arquitecto? Pregunta del millón. Manuales. Manuales. Es decir, yo esos Ubicación, planos, el presupuesto. ¿Dónde estaría mejor ubicada la carretera? ¿dónde estaría mejor ubicada la carretera? El diseño, pero ¿cómo le voy a pedir en datos el diseño? ¿Cómo lo represento en datos el diseño? Espacios de referencia. ¿No? Para pensar mucho, ¿no? Si el arquitecto da el diseño, yo podría poner y sacar un índice de mimetismo entre la carretera y la parte natural, ¿no? Porque ese es el diseño. ¿Cuán mimetismo tiene? ¿Cuánto grado de permacultura
¿O qué ecodiseño tiene? Entonces saco un porcentaje de ecodiseño. Entonces tú me vas a dar el porcentaje de ecodiseño, le dices al arquitecto. Entonces él te va a decir, tiene un 100% de ecodiseño. Eso quiere decir que esta carretera se mimetiza totalmente con la selva. Sí me estoy dejando entender, ¿no? Pero eso es un porcentaje. ¿Y ese porcentaje dónde va? A su tabla de atributos. ¿Qué más? A ver, ¿qué más necesito? ¿Qué más profesionales? Vamos, comencemos con el Menti, ya que hemos dicho muchos. Profesional, dato, y por favor ponen el grupo. El grupo pongan solamente G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7. Pongan el profesional. Topólogo, datos topográficos, relieve, pendiente. Topógrafo, pendiente, guión G1, ya está. Sí, vamos. A ver, espero sus intervenciones, hijos. A ver, hijos. Vamos. Hijos, vamos con el Menti. Contador, muy bien. Presupuesto G8, interesante. Biólogo, índice de biodiversidad, muy bien. G8, bueno, 2 de G8, ya, bueno. Pero solamente uno, por favor. No le voy a poner doble participación al G8, pero sí dije que sí, habían dos grupos, lo eliminaba, ¿no? Pero bueno, ya, como lo acabo de ver ahorita, no hay ningún problema. Ingeniero forestal, ¿pero qué va a dar el ingeniero forestal? Nada. Y per se, EVA de índice, evaluación de índice, eso no está muy interesante. Vamos, pongan el profesional, el dato y el grupo. Arquitecto, diseño, índice de diseño, ya, grupo 10, vale, todavía. Ingeniero forestal, porcentaje de cobertura, muy bien, grupo 2. Mecánico de maquinaria. Doctor, dice, no entendí nada. A los que me están poniendo cosas que no vienen al caso, no los voy a hacer valer, por favor. Solamente acá quiero ver 10, son 10 grupos. Por grupo nada más. Quiero ver 10. Topógrafo, reja de flora, rejilla de flora. Ya, también. No se preocupen, ahorita con lo que vamos a hacer, vamos a ver si van a poder poner esos. Tienen que pensar mucho, hijos. Vamos, ¿qué más? Ese el contador presupuesto me gustó mucho. También voy a ver un economista, ¿o no? Un proyectista también para el proyecto. Térmica de suelo. Wow. Creo que esa parte de ingeniería ambiental, son pocos nomás, 2, 3 grupos me han hablado de cosas así más
naturales que necesitan, ¿no? Ahí está un climatólogo para la medición y ahí se quedó. Pero sí, necesitamos a alguien que haga meteorología, importante. A ver, ¿qué más me pueden poner? Bueno, ya hay 11 ya participaciones, no más tampoco. Ya está. A ver. Bueno, hasta acá nomás. Voy a... Ya, ese más. Voy a ver. Los que están sueltos, los que son grupos sueltos, no los voy a contar. Solo tienen que tener... tienen que con... Ya está. Ya está. A ver, hijos. Escúchenme acá. Bueno, los que están con los grupos así G, G5, G volando y no tienen ninguna palabra, no lo voy a contar, conste. Solamente voy a contar los que tengan así, como por ejemplo, arquitecto, diseño, grupo 10 o G10, excelente. Biólogo, índice, biodiversidad, G8, ahí están viendo el ejemplo, ¿sí? Por eso también lo estoy proyectando. Entonces, a esos grupos, ingeniero forestal G4, ya, por ahí, pues bueno, no me ha dicho, voy a hacer valer también. Geólogo para suelos, ya, por ahí G1. Pero quiero que se den cuenta algo muy importante, hijos, que me han dicho. Es hacer un diseño, y más que hacer un diseño, tener un proyecto de inversión, porque hacer una carretera es un proyecto de inversión. Es algo pues que toma su tiempo en el sentido de que yo tengo que recabar datos antes de poner yo efectuarlo, ¿sí? No es así tan simple. Les podría decir que viene desde la parte mecánica operativa. Ahí falta capaz un ingeniero mecánico, ¿sí? Está bien que un civil capaz está orquestando, que es el principal, pero falta también un ingeniero ambiental. No he visto nada bueno de acá que pueda ser un ingeniero ambiental en alguna, no sé, ¿no? Yo todavía les dije, ustedes son ingenieros ambientales y ningún parte de ustedes, sí, voy a contratar a mi amigo, que está a mi lado, ingeniero ambiental. ¿Por qué? Porque necesito un EIA, pues, necesito que me dé el grado de impacto. Nada, no, o sea, ninguno ha dicho eso. Muy interesante. Un ecólogo, tampoco, nada, ni por acá les ha venido a generar alguien que alguien que sea experto en ecología del paisaje. Estamos depredando todo un paisaje, no es así nada más. Miren cuál es la deformidad total. Pero bueno, vayamos un poco más al sí. Después ya vemos el otro lado de la concientización y la sensibilización ambiental. Si se dan cuenta, todos los datos que yo puedo recabar son multidiversos. Es multidisciplinario hacer un proyecto de inversión, no es algo así tan fácil, ¿vale? Y eso es lo más bonito e importante que hace el SIC, que como nosotros como ingenieros ambientales, que somos los directores de la orquesta, y tenemos que recabar información de todos los profesionales, porque es la verdad, hasta sociólogos necesitamos ahí para que hablen por los machiguengas y no nos vengan a meter bronca con los conflictos sociales, porque es muy importante también. Todos esos datos los podemos orquestar en una herramienta simple que es el sistema de información geográfica. Podemos agarrar, poner una línea sencilla y cada parte de esta línea que tenga una data específica, un dato importante, un conjunto de datos, una big data que le pueda dar un soporte. Y eso es algo muy interesante del sistema de información. Por eso el sistema de información geográfica, los SIC, apoyan un montón al ingeniero ambiental, porque hace que todos esos datos, toda esa cantidad de multivariables, los podamos procesar. Imagínense que ustedes todos esos datos lo agarren y lo pongan en un cuaderno, lo pongan en un fichero y lo guarden ahí en su biblioteca. Después no es dable, ¿no?
manejar tanta data no se va a hacer posible para una sola persona, que es un ingeniero ambiental. Por eso estos diferentes softwares de manejo de data, ¿sí? Como el SIG, nos hace la vida fácil. Y de alguna manera mejora la gestión. Por eso, si ustedes saben diseñar una buena tabla de atributos donde tenga todos los datos proporcionados por todos este grupo compendio de profesionales, ustedes van a poder gestionar bien el territorio, el paisaje, la ecología, los proyectos de inversión, la economía. Por eso tienen que saber manejar bien, porque no es así tan fácil de agarrar. No, sí, me mando. El Perú, los diferentes tipos de proyectos de inversión que han existido antes, eran de cualquier forma. Pues, ya carretera, ingeniero civil, punto, ya, que lo haga solo, pues. Y todos los conflictos sociales que venían, todos los problemas, todas las afectaciones. El ambiente ahorita está pagando de alguna otra manera. Y es porque sencillamente pensaron que era tan personal hacer una carretera o tan personal poner una línea de electricidad que un solo profesional tiene que hacer. No, pues es mentira. Tiene que ser un conjunto profesional. Y el ingeniero ambiental es el que orquesta todo eso. ¿Vale? Por eso somos muy importantes. Demasiado, diría yo. Y tienen que saber de todo un poco. Por eso también tienen que saber esta parte. Entonces, comienzo diciéndoles cómo se guardan estos datos o por qué es importante usar una base de datos. Porque eso es lo más relevante. Ustedes van a tener datos y van a tener que guardarlos en algún lugar. Por ejemplo, una importancia que tiene esa base de datos es que tiene una mayor independencia. ¿Sí? Cada dato que yo pueda recolectar es y se requiere para un uso en especial. Pero no quiere decir que tampoco yo lo pueda combinar con otros. Lo puedo combinar, pero siempre respetando su independencia. Si yo tengo la data de cobertura vegetal de un ingeniero forestal, esa data yo le puedo dar a cualquier otro ingeniero forestal y lo puede trabajar. Pero no quiere decir que no se combine con la data que me dé un biólogo, que sea el índice de, bueno, o la cantidad de especies de aves. Los dos pueden fusionarse, y claro, porque la cantidad de aves va a depender de la cantidad de cobertura vegetal, de árboles que haya. Pero el ingeniero biólogo sigue con su cantidad de aves, o el ornitólogo, bueno, que es la especialidad, y el ingeniero forestal sigue con la cantidad. Son independientes, pero se pueden fusionar, se pueden usar, se pueden asociar para dar otra data también. ¿Sí? Mayor disponibilidad, obvio, porque cuando uno gestiona bien su base de datos, va a tener la disponibilidad de estos diferentes datos en cualquier momento, va a ser ordenado. Por eso de ahí también viene el hecho que yo les diga, hijos, ordenen su shapefile, hijos, ordenen las cosas, pongan carpetas bonitas, todo. No, algunos me hacen caso, otros pues bueno, los tienen por todo lado desparramados, ¿no? Ahorita estamos trabajando con una cantidad pues tranquila, pero cuando se trabaja, se trabaja. A ver, pregúntenle, hijos, a los de ERA, cuando les hice hacer su mapa de riesgos, las capas que tenían al costado era pues así, una fila, una columna así hasta abajo, interminable, me mostraba. Profesor, no sé dónde, pues, no sé, me tienen que buscar. Pero eso tiene mayor disponibilidad, porque hay mayor seguridad, protección de datos, obvio. Imagínense que estén trabajando con datos muy sensibles, datos en el hecho de una municipalidad o una empresa. Esos datos ustedes los pueden encriptar y los pueden tener ahí, ¿no? Datos en especial cuando agarran, tú presentas el EIA y sencillamente te dicen dónde está el manejo ambiental de este EIA. Entonces tú lo dices, acá está, en estos datos están guardados los diferentes, las salidas de los efluentes y que no sobrepasan los CDMPs, ¿no? Porque si sobrepasan los límites máximos permisibles, ¿qué es lo que pasa? Sanción administrativa, ¿no? Entonces esos datos yo los puedo tener guardados. Y en el SIG yo puedo tener un punto, ¿no? Que esa es la fuente, es la salida, de donde boto las emisiones. Y ese punto puede tener la data de cuánto es la cantidad de contaminante que boto.
y que se está respetando los LFPs. Porque si yo esa data yo lo doy a cualquier persona, me puede hacer una denuncia, porque cualquier persona puede denunciar. Ustedes pueden denunciar a la fiscalía y pueden decir, tal empresa está contaminando. Y si tienen esa data, peor todavía, lo matan. Entonces uno tiene que tener seguridad frente a esas cosas, ¿sí? No está mal, ni está bien, pero eso es lo que hace una base de datos: guardar, encriptar, asegurar. Menos redundancia. Eso es lo que pasa siempre. ¿A qué me refiero con redundancia? Yo puedo obtener datos, ¿vale? De diferentes profesionales, pero van a haber datos que van a ser redundantes, capaz, que van a ser similares. Entonces la base de datos lo que hace es, si se parecen, los elimino y solamente me quedo con un solo dato. Y así ya no abarco tanta información y solamente tengo lo esencial, ¿no? Bien. Dice, mayor eficiencia en la captura, codificación y entrada de los datos. Bueno, y eso al final también es muy importante, ya que la base de datos me va a poder codificar porque va a haber un código en especial y también va a dar una mejor factibilidad que yo entre los datos. Eso también les voy a enseñar en la parte del manejo del QGIS. Vamos a tener un Excel que ustedes lo van a hacer y vamos a ingresar esos datos a un shapefile, le vamos a agregar. Y ustedes van a ver, ah, qué bonito, profesor. Le vamos a agregar. Y ese manejo no los va a dar, ¿no? Siempre. Entonces, las bases de datos son importantes. Son grandes datos, nos dan todas estas, de alguna forma, beneficios, ¿no? Pero también nos va a dar unas ventajas, entre otras cosas. Mayor coherencia de los datos. Van a ser más veraces. Se va a poder verificar. Se va a mejorar la gestión. Cuando un ingeniero ambiental no tiene un levantamiento de información justa, veraz, no hay una coherencia, cuando voy a hacer mi planificación me sale mal. Entonces necesito una buena cantidad de datos, datos coherentes, veraces, ¿sí? ¿Qué más ventajas nos da una base de datos? Que tengamos mayor eficiencia, porque facilita el acceso a estos datos y facilita y es sencillo la explotación, trabajar con ellos, son eficientes, mejora mis planes. Mayor valor informativo, eso ni quiere decir, ¿no? Tener tantos datos, yo voy a poder entrar y en cualquier momento, ¿no?, teclear y voy a poder generar, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo la base de datos topográfica, geomorfológica, de cobertura de esa zona, donde hemos visto de la selva, sencillamente lo que voy a hacer es ir a toda esta base de datos y bajármela, nada más. Eso también les pongo de ejemplo, para cuando nosotros hacemos diferentes tipos de mapas de riesgos, a los chicos yo los mando a buscar bases de datos y ellos van al Cenami, van al Minagri, van al Ingemet, van al GeoGPS, que ustedes sí lo conocen, van al Minedu y así a diferentes instituciones donde tienen datos ya establecidos de mapas, de sharefiles, y les proporcionan, se llama la famosa metadata, y se los bajan, y con esa metadata es lo que trabajamos. Por eso la ventaja que nos dan es eso, mucha información, también mayor facilidad y sencillez de acceso, que es lo que han tenido los chicos y han trabajado. Algunos no han encontrado y los hemos tenido que diseñar nosotros, pero la mayoría sí están. Y facilidad para reutilizar los datos, que eso es siempre, ¿no? Puedes compartirlos. Ahora depende qué objetivo quieras llegar tú, ¿no? Pero eso es algo muy importante. Entonces, las bases de datos sencillamente les van a ayudar a ustedes un montón. Y dentro de los diferentes tipos de bases de datos que existen, hay modelos de bases de datos, ¿sí? Y estos modelos de bases de datos es más que todo una forma de almacenarlos, porque no es agarrar los datos y ponerlos pues conjuntamente y sencillamente no es así. Tiene que haber un orden, tiene que haber una secuencia, una sistematización. Por eso ustedes también ahorita me van a decir, no,
A ver, grupo que me responda qué tipo de modelo de base de datos nosotros estamos utilizando en las tablas de atributos. Le pongo su punto de trabajo, ¿no? De aporte, en este caso de participación. El primer modelo es el jerárquico, ¿sí? ¿Por qué le dicen con jerarquía? Porque siempre va a partir de un padre, ¿sí? Siempre va a tener un padre. Y el padre va a derivar a dos hijitos. Y estos hijitos van a derivar a dos. ¿Cuál es lo malo que tiene este modelo? Que genera mucha redundancia. Porque si yo tengo un dato acá, este dato va a derivar de este, pero también va a derivar de este. Entonces, este dato de acá va a estar reflejado acá y acá al mismo tiempo. Entonces, es una redundancia esto, lo cual va a generar mayor volumen, es decir, va a generar mayor carga, pongámosle esa palabra, mayor carga de datos. Y eso no es muy bueno para una base de datos, porque estamos hablando de sencillez, eficiencia, ¿no? Entonces, jerarquía, como que ahí está, ¿no? Otro modelo es la parte de datos de red, que se crea después de este jerárquico, porque sencillamente se decía, bueno, este crea redundancia porque como es directo, hagamos uno pues, en el cual tenga como que toda una red, ¿no? Digamos acá, esta base de datos de Cali, que se conecte a la base de datos de Carlos y también a la de María y a la de Juan, y no, que no haya ningún problema. No es que sea de frente Cali Carlos, algo así, no. Y que Carlos A y que Carlos B, sino que también acá Juan y María, ¿no? Y que todos estén como que entrelazados, hay una relación. Y se dijo, pues bueno, solucionaba un poco, ya no había la redundancia de los datos, porque ya no era tan jerárquico, que no partía de un padre, ¿sí? Pero de todas maneras seguía existiendo problemas en el proceso, ¿vale? Ya que mejoraba la parte de redundancia, pero también era un poco más complicado, porque no había un orden. Entonces estaba todo desordenado y no se entendía a veces. Y cuando uno quería sacar de alguna manera unos datos, esta base de datos también tenía problemas. De ahí, para tratar de solucionar estos dos problemas, tanto del orden como de la redundancia, se creó la base de datos de relaciones, se llama. Y que es un modelo nuevo y actual, bueno, no es actual, pero es un modelo que parte de los dos para solucionar este problema, en donde de alguna manera lo que hace es relacionar, ¿sí? Relacionar los diferentes tipos de datos que existen con referencia a algo en particular. Entonces yo podía relacionar, como hace rato me decían ustedes, ¿no, profesor? Geomorfología, en vez de clientes, geomorfología. Yo podía relacionar geomorfología con estructura de suelo, también con la parte edafológica. Muy bien, también con cobertura vegetal. Y cada uno de estos diferentes relaciones, ¿sí? Tenía también dentro su base de datos. Entonces, esta base de datos podría relacionarse con esta, con esta, con esta. Capaz esta que era cobertura vegetal se relacionaba con la parte biológica, que eran las aves, Y al final, ¿qué me daba? Todo el estudio de biodiversidad. Entonces, se podía relacionar con todo. Entonces, por eso se llamó relaciones. Y cada uno de estas diferentes tablas o relaciones daban un mayor orden a esta base de datos, ¿sí? Acá se habló ya no solamente de que las relaciones tenían datos simples, sino ya se le habló de atributos, que tiene atributos, se puede trabajar, ¿no? Y para poder procesar un poco más estas relaciones que ya existían entre las tablas, se hizo otro modelo que es base de datos orientados a objetos. Y decía, pero ¿cómo es a objetos? Aparte de hacer las relaciones, que ya les expliqué, que la cobertura puede parecerse a lo, es decir, se relaciona con la cantidad de aves, que la cantidad de aves se relaciona capaz con la cantidad de fuentes de agua, y eso se relaciona con la índice de biodiversidad. Todos esos datos podían referirse a un solo árbol o alguna sola zona o un polígono.
o una sola tabla. Pues todos esos datos iban a un objeto. El objeto era un polígono. O el objeto puede ser una carretera, como hace rato lo expliqué, una línea. O puede ser un punto en especial. Sencillo. Entonces ya este dato fue mucho más actual. Entonces yo les hago la pregunta, de estos 4 tipos de datos, jerárquico, por red, por relaciones, y que está orientado a objetos, ¿cuál creen ustedes es el que utilizamos nosotros en las tablas de atributos? A ver. Base de datos en red. No. ¿Por qué en red? ¿Por qué crees, hija, que sea en red? Orientados a objetos. Por ahí. Profesor, yo le diría que es base de datos en red porque todos están relacionados y aparte que todos dependen de cada proporción. ¿Me podría poner el ejemplo, por favor? Bueno, como se ven ahí, primeramente, como vemos ahí, en ciudades podría ir el lugar donde se va a realizar el proyecto. Segundo, donde dice vendedores, podrían intervenir los ingenieros que hemos mencionado, como por ejemplo ingeniería ambiental, industrial, arquitectos, geólogos. En productos vendrían a ser los datos que estos proporcionen, o algo así. Y bueno, Ya. están relacionados, ¿no? Bueno, esa es mi conclusión, profesor. Claro, tu conclusión. Sí, no, está bien, hijo, no está mal. Y sí, por ahí tienes una veracidad, digamos, ¿no? Algo certero. Pero sí, pero de todas maneras, siempre este base de datos de red, claro que mejora la parte de jerarquización. ¿De qué grupo eres, hijo? Primero. Grupo 4, profesor. Ya, grupo 4, muy bien. Que lo hace interesante es que sencillamente, bueno, lo mejora toda la redundancia, pero sigue desordenado, porque se generan nodos acá. Este es un nodo, este es otro nodo. Y que este nodo hace que el desorden comience, ¿no? No coexisten bien. ¿Alguien más que me pueda dar otra Base de datos de relaciones, ¿Por qué? ya que los datos son utilizados en la actualidad y estos solucionan lo asociado. Vamos, hija, vamos, vamos. Expláyate, tranquila. Sí, pues también porque se puede observar un mayor orden entre los datos. Y porque su esquema está basado en tablas y nosotros hemos trabajado con tablas, profesor. No sé si está Muy bien. correcto. ¿Qué grupo eres, hija? Sí, no, sí, estoy bien. ¿Qué grupo? Grupo 10. Grupo 10, muy bien. Y sí, no está mal lo que dijiste, hijo, del red, pero parte de lo que es de red es lo que se genera en base de datos de relaciones. Y la que vamos a utilizar nosotros en la tabla de atributos, es esta, la de relaciones, porque son tablas. Y así se genera. Comienza por una entrada y es bidimensional este tipo ¿no? de relaciones que sean, por eso son de 2. En el sentido de que la misma tabla cuando se diseña tiene que tener filas y columnas, y a las columnas le llamamos atributos, y a las filas le llamamos ingresos, que son los ingresos de diferentes shapefile que nosotros podemos crear, que eso lo van a entender también en prácticas, que ahorita les voy a mostrar también un cuadrito. ¿Sí? Y ya van a ver, no está mal, como digo, pregunten, igual yo lo estoy poniendo en su participación a las personas, que por ahí puedan creer algo, pero lo que me gusta es que lo sustenten, que digan lo que ustedes creen y que al mismo tiempo para eso estoy, para corregir, decir, no, veámoslo por este lado porque es lo que se da. Y al final el de objetos es como ya el más, ¿no? ¿Qué es lo que pasa acá? Que sencillamente lo que hace es, como ya tengo la tabla de atributos hecha y está bonito, le voy a agregar un objeto, es decir, lo voy a llevar a un shapefile, a una línea, a un punto. Este es el que se usa en el SIG, la base de datos orientadas a objetos. Es el que se utiliza en el SIG. Una cosa es la base de datos que está en la tabla de atributos y otra cosa es cuando yo le defino a un objeto. Es decir, nosotros vamos a hacer bases de datos en un Excel y ustedes van a decir, profesor, pero esto es una tabla de relaciones. Claro,
una tabla de relaciones. Está la tablita. Pero cuando nosotros lo vamos a llevar ese Excel al SIC, le vamos a dar, le vamos a decir, ¿sabes qué? Pégate a esta entidad, a un polígono, o a una línea, o a un punto. Cuando hacemos ese pase, ¿sí? Ese traspaso de información a un objeto, se está volviendo esto, base de datos orientados a objetos. Y ya, pues, ¿no? Ahí ya cambia totalmente la magia. Y ya es lo que se utiliza así. Entonces, ténganlo presente, por favor, y pues puede ir pregunta para el examen. Bueno, y por eso donde vamos a hablar más es la base de datos de relaciones. Bueno, y antes de comenzar, les voy a dar un descanso, hijos, de unos 5 minutos, ¿vale? Antes de comenzar esta parte. Porque quiero que me hagan mucho caso acá, ya que vamos a hacer una actividad entre un rato, ¿no? Y esa actividad es su tarea, que la tienen que subir también. Vale, hijos, 5 minutos. Gracias, profesor. Ya, Gracias, profesor. 5 minutos. Sí, profesor. Si recargan pilas, yo también recargo líquido.
Hijos, ya estamos de nuevo aquí. ¿Sí? Sí. ¿Listo? Ya, ok, hijos. A ver. Comenzamos con esta parte que es muy importante. Después que hayan visto, bueno, hemos visto más que todo, las diferentes modelos que existen, la de jerarquización, la de redes, la de relaciones, las que son relaciones de objetos. Hemos visto la que vamos a utilizar nosotros, es la de relación, que es la que se utiliza en todos, casi las bases de datos más importantes, y de ahí viene la parte de lo que es el SIS, que es la base de datos objetos. Pero nosotros vamos a llevarlo más al lado de la tabla de atributos, que es donde lo vamos a manejar. Por eso dice base de datos relacionales. Esta base de datos relacionales, sí, hijos, fue desarrollada en el 69 por Ted Coates, ¿sí? Bueno, y después lo publicó, ¿no? En un artículo como siempre. Y consiste básicamente en bases tabulares, que están compuestas por tabla, fila y columna, ¿sí? Así de simple. Por eso cuando ustedes ven a la tabla de atributos, tienes una tabla como tal, que tiene filas, ¿sí? Filas, y tiene también columnas, que yo le digo que son los campos, ¿no? Eso también vamos a entender acá la denominación de cada uno. El modelo relacional de estos datos se organizan en tablas bidimensionales, como les dije, porque tienen entradas, ¿no? Tanto por arriba como por abajo, ¿sí? Son bidimensionales. Y cada una de ellas con información relativamente que determina una entidad.
Esa es la determinación de la entidad. Hablamos de un punto, una línea, ¿sí? Es un objeto. Esta tabla va a determinar la entidad, la definición de esa entidad. A esa tabla como tal, hijos, es muy importante, y acá está la terminología, porque una cosa es la terminología habitual, como nosotros la conocemos, y otra es el modelo relacional, cómo se considera, cómo se conoce. Para que nosotros trabajemos así, porque yo voy a decir muchas veces, no le vamos a decir tabla a veces sí, a veces no, o tabla de atributos, como le digo, sino unos les dicen relación. Muéstrame la relación que tienes, ¿no? Frente a esta entidad. A las filas que se generen, a todo este grupo de filas, se le llama tupla. Si alguno de ustedes se va a ir fuera del país u otro lugar donde trabajen, se van a dar cuenta que no le van a decir filas, le van a decir tupla. ¿Vale? A la columna como tal, y eso sí yo lo digo cada rato, le digo campos o les digo atributos. Creen sus campos, les digo, ¿no? O creen sus atributos. Porque es importante conocer esto, hijos, porque yo voy a hablar mucho a veces en este idioma y no me van a estar entendiendo, entonces es importante que lo conozcan. Los números de filas que existan, ¿sí? Van a ser las famosas cardinalidad. Los valores posibles van a ser los dominios, es decir, cada uno de estos valores que van a tener cada una de estas celditas son los dominios. Y va a haber una palabrita más que se llama identificador único o clave primaria. Y eso es lo que ahora yo les voy a explicar, ¿sí? En el ejercicio que vamos a hacer. ¿Vale? Entonces acuérdense, tabla, cuando hablo tabla o hablo, le digo también relación. Al conjunto de filas les voy a decir tupla, a veces no. A la columna le puedo decir atributo o campos. Al número de filas son cuántos cardinales tienes. A los valores posibles que se encuentren dominio. Y al identificador único y clave primaria, ahorita les voy a explicar qué quiere decir identificador único. ¿Vale? Entonces, eso es importante, por eso acá está la tablita. Atributos, columna, relación, tabla, cabecera. Ah, esta es la cabecera también, por ejemplo, acá no está puesto, ¿no? ¿Qué tiene su cabecera? Les voy a decir en un momento, ¿no? ¿Qué tiene el campo? ¿No? En la relación, ¿qué han puesto en la cabecera? ¿No? El atributo, tanto. Me tienen que decir, ¿no? Tupla filas, ¿sí? ¿Se entendió, hijos? Las características Sí, de una profesor. tabla de atributos, ya está. Entonces, ahora quiero, bueno, que estén atentos con sus grupos, porque vamos a comenzar esta tarea, pero esta tarea es en clase. Cada vez que yo voy avanzando, ustedes también tienen que seguir avanzando. Para comenzar, se recuerdan que en la primera actividad que hemos tenido, que es el Menti, les he dicho que tenían que poner 2 profesionales y cada profesional tenía que poner una data. Tienen que hacer así 2 tablas. 2 tablas, en las cuales tienen que poner el nombre de la relación o de la tabla, ¿sí? Tienen que poner su nombre y tienen que poner acá qué datos puede dar tal profesional. Y acá abajo también tienen que poner otro profesional diferente, ¿sí? Y qué datos puede dar. Pero tiene que haber alguna relación. Un atributo se tiene que relacionar conjuntamente, así. Por ejemplo, acá, personas. Miren, me puede dar el DNI, una persona yo le puedo sacar de datos el DNI, el nombre nominal, la altura, la edad, la ciudad. ¿Sí? Y de las ciudades, que es la relación de esta, yo puedo sacar el nombre de la ciudad, los habitantes, la superficie, el clima y la capital. ¿Vale, hijos? Entonces, ustedes tienen que ver y se tienen que relacionar estas dos datas. Como yo les dije, a ver, ¿cuál fue mi ejemplo? El biólogo. ¿El biólogo qué me puede dar? No, mejor comencemos por ingeniero forestal, para que se entienda mejor. Ingeniero forestal, cobertura vegetal, número de árboles, tipos de árboles, especies, índice de biodiversidad. Y acá el biólogo ¿qué me puede dar? Índice de biodiversidad de especies mamíferas, ¿sí? Vegetales,
identificaciones, ¿sí? Y va a haber una parte en donde acá los árboles, por ejemplo, van a tener que ver con la relación con lo que diga el biólogo. Por ejemplo, si son aves, ¿no? Voy a decir cantidad de aves por tipo de árbol. Aves por tipo de árbol. Y acá, en lo que son la parte del ingeniero forestal, va a decir tipos de árboles. Y acá también tipos de árboles por aves. Entonces, este atributo se va a tener que relacionar con este. ¿Vale? En este caso yo lo estoy haciendo así, estoy poniendo personas y ciudades, y el atributo que estoy relacionando es ciudad, ciudad. Entonces ustedes ahorita tienen que hacer igual, 2 tablas. Ese es el primer paso. ¿Sí, hijo? Sí, sí. Pregúntenme. Una consulta, profesor. Entonces, personas, por ejemplo, puede ser árboles y ciudades, un biólogo, un ingeniero forestal, ¿verdad? Así existe la relación. ¿Cómo así? A ver, estamos hablando de 2 tablas donde tienes que poner el profesional y acá pones los datos que te da ese profesional. Y acá también otro profesional y los datos que te da. Ah, ok. Es Ya, decir, acá sería ingeniero forestal, ¿qué datos me da? Y acá biólogo, ¿y qué datos me da? Y un atributo se tiene que relacionar con la otra tabla. Un atributo. ¿Sí? Ya está. Eso para comenzar. Vamos, comiencen a trabajar en eso. Les doy unos 3, 4 minutos. Vamos, en grupos, por favor, porque eso me lo van a presentar en tarea ahorita. Me lo van a subir. Terminando la clase me lo suben. Me pueden preguntar también, profesor, he elegido esto, esto. Vamos, pregúntenme, no hay ningún problema. Ya, ya hijos, a ver. Profesor, disculpe, cada tabla es acerca de un profesional, ¿verdad? Y que se encuentra en Sí, la exacto. relación. Exacto. Un atributo nomás se tiene que relacionar. Pueden Tiene que, poner 3. Sí, dime, hijo. ¿cuántos atributos como mínimo tiene que haber? ¿Hay un Eso, mínimo? puedes poner 3, 4 atributos. No pongas muchos tampoco, porque si no te van a confundir. Con 3 atributos está bien, pero que un ¿Cuántos, atributo de ellos se relacione con un atributo de acá, del otro profesional. cuántos profesionales, profesor, por ahora? Son 2 tablas, son 2 Ah, ya, solo dos. profesionales. Ok. Por ejemplo, yo voy a ver acá. Por ejemplo, DNI. Voy a poner mi DNI. Voy a empezar a llenar, a ver. Lo voy a hacer un poquito más grande. Hasta voy a poner así, diferentes DNIs. ¿No? Ya. El nombre acá voy a poner, ¿no? Early. Voy a poner acá, por ejemplo, día. ¿No?
Acá sus alturas. Metro 60, metro 70 yo mido. Acá sería metro 60. Metro 75. Metro 85. ¿Sí? Hasta edad. Yo tengo los 34 años. 30. 35. 37. Ciudad. Yo vivo en Arequipa. Vivo en Lima. Arequipa, no, este es Moquegua. Y este está Arequipa. Muy bien. Esto lo cortamos para que entre todo bonito. Ya está. Excelente, ¿no? Así tienen la primera tabla. La otra tabla, ciudades, por ejemplo. Arequipa. Y bueno, Profe, pero el trabajo no era con profesionales. no, pues hija, yo lo estoy haciendo con ciudades para que ustedes entiendan el ejemplo y ustedes lo van a hacer con profesionales. ¿Sí? ¿Se entendió, hija? Hija, Sí, profesor. ya está. Voy a poner números al azar, así nomás. Debería ser menos, ¿no? Debería ser 6. Debería ser 5. Kilómetros cuadrados. También voy a poner solamente así, al azar nomás. Son datos supuestos, hijos. No van a estar pensando, profesor, pero en Lima no tiene. Listo, hijos. ¿Ya? ¿Ya tienen sus tablas, ya, hijos? Aún no, ingeniero. Profesor, una consulta. En cuanto a los atributos, ¿solo se tiene que relacionar con uno? ¿O tiene que Con tener uno nada. solo relación? Sí, con uno nada más. Ok, profesor, gracias. Bien. Ya está. Yo lo he hecho en 2×3, ¿no? Y también ustedes pueden, la cosa es poner los atributos, ¿no? De ahí invéntense nada más la data. No necesita ser exacta. Ya les doy 2 minutos más. Dense cuenta que es su tarea para presentarlo ahora, hijos.
Inge, o sea, lo hacemos así tal cual usted ha hecho, o sea, no tal cual, poniendo nuestros datos, pero así Claro. con los mismos parámetros, ciudad, habitante, superficie, clima y No, esas no, no, cosas. no. Es decir, a ver, por eso, a ver, Ajá, ustedes ponen profesionales acá. Yo estoy poniendo esto, ajá, este es un ejemplo, para que ustedes puedan entender de una manera más fácil, ajá. ¿sí? Ya está, yo estoy poniendo acá con ejemplo, personas, ciudades. Ustedes ponen acá, les dije, un ingeniero forestal y acá ponen un biólogo. Y acá ponen en atributos los datos que les da un ingeniero forestal, los datos que les puede dar un biólogo. Y un atributo tiene que estar relacionado, nada más. Eso es lo que les he pedido. No necesariamente Ya, tiene que ser, ya, no Inge, nos necesariamente estábamos tiene que ser confundiendo seis en el atributos. grupo. Ajá, ya, Inge, está bien, gracias. Ya, muy bien. Ingeniero, ¿son en ambas tablas digo, lo mismo? ¿Qué hijo? Son en ambas tablas. No te escucho bien, hijo. En la primera tabla se refiere, ¿no? Al profesional. Los dos son profesionales. Es decir, Ah, ustedes, su mente de ustedes está, los dos tienen que ser profesionales. Este es un ejemplo, y vuelvo a repetir, este es un ejemplo. Ustedes tienen que hacer con dos profesionales. Yo les he puesto este ejemplo para que ustedes puedan ver más o menos que acá ponen un ingeniero forestal, ponen los datos que les da, ponen acá un biólogo los datos. Y un atributo tiene que relacionarse con la tabla del otro profesional. ¿Vale? Bueno, para que sigan trabajando. Escúchenme una cosa, hijos, acá. Por favor, vean para que sigan trabajando. Hijos, ¿están haciendo caso? ¿Están viendo? Sí, profesor. Ya, muy bien. ¿Qué tienen que hacer? Acá dice después, analizar sus claves candidatas para elegir la clave primaria. Cuando yo les dije acá, hay una parte donde dice clave primaria o identificador único. ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno tiene una tabla, o sea, esta es una relación, esta es otra relación, esta es una tabla, esta es otra tabla, tabla 1, tabla 2, sencillamente de diferentes, acá es de personas, acá es de ciudades, ustedes serán de dos profesionales diferentes. Cada tabla tiene que tener sí o sí un atributo pueda identificar o que sea un atributo primario en el cual no sea igual para todos los datos que yo tenga. Por ejemplo, acá el identificador primario, o mejor dicho, la clave primaria es el DNI, porque el DNI no se va a repetir en ninguno de los datos, es único el DNI. El nombre sí se puede repetir, la altura también se puede repetir, la edad también se puede repetir, y la ciudad también se puede repetir, como acá está Arequipa. Pero el DNI no se puede repetir. Por ende, el DNI se vuelve una clave primaria. Entonces, la forma como uno tiene que analizar, o mejor dicho, cómo tiene que hacer la nomenclatura para saber cuál es el atributo que tenga clave primaria, lo tiene que poner y le tiene que hacer una subrayada, digamos, ¿no? Por la parte de abajo, lo subrayan. Entonces, yo cuando vea esta tabla voy a decir, esta es la clave primaria, es el identificador. ¿Vale, hijos? Por ejemplo, en la otra tabla, yo también voy a identificar, a ver, ¿cuál es mi identificador o cuál es mi clave primaria? ¿Ciudad? No, sí se puede repetir las ciudades, capaz. Habitantes, por ahí, sí o no. Superficie, capaz no se repite la superficie. El clima sí se puede repetir. La capital, no creo que se repita capitales, pero quién sabe, capaz por ahí. Acá solamente estoy haciendo una idea. Cuando no se logra, ¿sí?, tener una clave primaria o un identificador único, lo que se hace es poner un ID, un identificador, y se le pone una clave 001, o mejor 01, al siguiente 02, al siguiente 03 y al siguiente 04. ¿Sí? Cuando no se logra identificar una clave primaria. Y a este, bueno, es el que se le pone se le subraya. ¿Sí, hijos?
¿Se entendió? Profesor, yo tengo una duda. Mi Sí, grupo y yo hemos tenido problemas en cuanto a al atributo principal, como usted mencionó en el ejemplo, el DNI, es único, sí. ¿verdad? Ahora, nosotros Ujú. tenemos problemas en encontrar un atributo único, por ejemplo, en las profesionales, como digamos un ecólogo. ¿Cuál vendría a ser un atributo único? Lo mismo pasa con la otra. Entonces, tenemos problemas No, para pues, identificar los atributos nosotros. ¿Cómo podríamos no sé. hacer? A ver, ¿cuál es tu primer profesional? Ya, es ecólogo. Tu tabla. Ecólogo. ¿Qué datos te puede dar un ecólogo? Mm, De ahí viene. ¿Qué datos te puede dar un ecólogo? Abundancias, Abundancia, ya, te puede dar abundancia, muy bien. ¿Qué más te puede dar? Pon acá entonces abundancia, primer atributo. ¿Qué más? riqueza, Riqueza, ya, bueno, parecido. ¿Qué más? tipo de biodiversidad hacia alfa, beta y gamma. Ya, índice de biodiversidad, ya está. Los tres datos. ¿Eso me puede dar un ecólogo? Sí me puede dar un ecólogo. Ya, de esos tres, ¿cuál creen que ustedes es la clave primaria? Que nunca más se repita, que sea así, un identificador único. ¿Hay o no hay? Creo que no hay, profesor. Es difícil, ¿no? Identificar. Cuando no hay qué tienen que hacer, le ponen, crean un campo ID, así como he generado acá. Acá tampoco, yo no pude. Y le puse un ID y le puse números. Sencillo. Profesor, y en ese caso, ¿se puede colocar zonas también en vez de ID? Zona 1, zona 2, zona Eh, 3, o preferentemente ID. También, sí, sí, sí. Si quieres, también puedes ponerlo, no hay ningún problema. Eso ya depende de cada uno de ustedes. Si dicen que vamos a hacer por zonas, ya pónganle zonas. Y esas zonas que han puesto puede ser el campo que se relacione también con la otra tabla. En la otra tabla que han puesto. También, o sea, hemos escogido dos, que es el ingeniero forestal y el ambiental, y Ecólogo. también hemos considerado la, Dos la zona. profesionales, hijos, nada más, para que no, es que dos profesionales para que se trabaje con dos tablas. No trabajemos con muchos profesionales, ya les dije también al principio, mientras más van a abarcar va a ser más difícil. Entonces, la tarea que tienen que hacer ustedes ahora es, primero, poner dos tablas, un profesional acá arriba y uno abajo. Después, identificar, bueno, poner, bueno, los atributos, ¿no? Y, bueno, lo llenan con data que ustedes quieran, no hay ningún problema, es decir, no voy a revisar la data. De ahí, subrayar e identificar, ¿sí? La clave primaria. ¿Cuál es la clave primaria? Por ejemplo, acá yo identifiqué clave primaria es el DNI y en este clave primaria de las ciudades no había, entonces le tuve que generar un ID. Le generé el ID, un identificador y ya está, y le puse 1, 2, 3, 4. Tu compañera me dice, profesor, ¿puedo poner zonas? Pon zonas. Si crees que es única, diferente, zona 1, zona 2, sí, pues no se va a repetir, pues no, son ordinales, en orden, excelente. Y después de eso, por favor, hijos, miren, por favor, miren acá, se tiene que identificar la relación que se da entre esta tabla con esta tabla. La relación que tiene que haber, hay tres tipos de relación. Puede ser uno a uno, puede ser uno a muchas, o puede ser muchos a muchos, la relación que se dé. Por ejemplo, personas a ciudades. La persona, ¿sí?, se relaciona con una sola ciudad, porque solamente puede estar en un lugar. Entonces es uno, ¿sí?, a una ciudad. Pero en la ciudad pueden haber varias personas. Entonces sería la relación uno, ¿sí?, uno a muchos. En este caso, su relación, ¿cómo sería? A ver, de profesionales.
1 a 1. 1 a 1, sencillamente. No sería 1 a muchos, porque no puede decir que un ingeniero, pero nos ponemos a pensar, ¿no? Si cada tipo de profesión es única. No puede haber ningún cambio, sencillamente. Entonces eso también es importante. Pero ustedes capaz van a tener data que no van a ser profesionales. Va a ser otra cosa totalmente diferente. Y es muy importante saber si es 1 a 1, 1 a muchos o muchos a muchos. ¿Vale? Por ejemplo, si acá pongo yo capitales, ciudades, ya, y acá que sea capitales, ¿no? Ciudades. Sencillamente. O mejor ya, más fácil. Empresas, pongo acá empresas. Y que las empresas tengan sucursales en cada una de estas ciudades. Si yo pongo acá empresas, sucursales de las empresas y acá ciudades, y sencillamente yo puedo tener una empresa en varias ciudades, ¿sí? ¿Vale? Y también yo puedo tener, estas ciudades puede contener varias empresas. Entonces es muchos a muchos. ¿Vale? ¿Se entendió, hijos? ¿El ejemplo? Sí, profesor. ¿Sí? Ya está, muy bien. Entonces, ahorita tienen que hacer esto y ver la relación. Ya su compañero, 1 a 1, claro, son profesionales, sencillamente es 1 a 1, no va más. Y tienen que identificar esta, ¿sí? Esta clave primaria. Una cosa más, y eso es lo que lo tienen que poner ustedes. Si yo les digo que fusionen estas dos, así como está el ejemplo acá, fusionen estas dos tablas, ¿qué atributo ustedes elegirían para fusionar estas dos tablas? Las ciudades. Las ciudades, sencillamente. Y eso es lo que vamos a hacer también en prácticas. Se van a dar cuenta que cuando vamos a ingresar una data, ustedes vamos a tener un shapefile X con un identificador, vamos a tener también, así, ¿sí? O con ciudades. Y vamos a bajarnos data del INEI para ver poblaciones, cantidad. Entonces, y queremos de alguna manera pegar esa data del Excel y llevarla a nuestro SIG, sencillamente vamos a tener que ver como que un atributo clave. Y tiene que ser el atributo que se relacione. Y tiene que estar escrito de la misma manera y tiene que tener el mismo atributo. Entonces, esto al final se pega acá. Y se genera. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros en prácticas. ¿Se entendió, hijos? Sí, profesor. Ya. Sigan trabajando porque tienen que presentarme estas dos tablitas. Solamente son las dos tablitas. Le toman si quieren una captura de pantalla simple y me la presentan. Ahorita voy a crear la tarea. Y para terminar esta parte, ya solamente en lo que son sistemas de gestores de bases de datos, que son los famosos CGDB, son diferentes tipos de manage que de alguna manera los trabajan todos estos datos. Sí, hija, dime. Una consulta, va a disculpar por la molestia, pero algunas de mis compañeras no entendemos, y me incluyo, que, o sea, en la primera tabla puede ser ingeniero ambiental, y en la segunda puedo poner ecólogo, y ambos tienen datos diferentes, ¿verdad? ¿No? O tienen que... No, eso me confunde. tiene que haber un atributo que los relaciona a las dos tablas, tiene que haber. Un atributo que relaciona a las dos tablas. Sí, vamos, busquen. Solo uno, ¿verdad? Y de ahí los demás pueden ser diferentes. Exacto, de eso se trata. Para Ok. poder relacionar las tablas tiene que haber solamente un atributo parecido. Nada Ya. más. Muchas gracias. ¿Sí? Ya está, muy bien. Y bueno, para terminar esta parte, como les estaba diciendo, este es un sistema de gestión de bases de datos. Lo único Profe, que hace es ordenar. ¿Sí, hija? Perdón por interrumpirlo, pero yo también tengo una duda, nada más. Sí, di- Ahí en sus vamos. tablas Sí, ¿no? habían un montón de personas, ¿no? O sea, habían como 4 personas o más, Ujú. ya. En cambio, nuestras tablas solo van a tener una persona, ¿verdad?
sus tablas no tienen que tener personas, hija. O sea, Sus tablas solo tienen que tener datos. profesional, claro. Solo un profesional, ¿verdad? ¿Cómo es eso? El profesional es el título, hija, la tabla. Es decir, acá Ajá. ponen ecólogo. Y acá en los atributos tienes que poner qué atributo te da un ecólogo. Densidad poblacional. ¿Qué más te da? Riqueza. ¿Qué más te da? Abundancia. ¿Qué más te puede decir? ¿Sí? Ya. Y acá Ujú. solamente lo que hacen es inventarse los datos. Estos son los dominios, los valores, se los inventan, eso no hay problema. Lo que yo voy a Ya. revisar es que los atributos estén bien puestos por cada uno de los profesionales. Y ya está, identifiquen la clave primaria, que es la clave única que no se repite en ninguna de estas entradas. Sencillo, nada más. Está bien. Gracias. De nada. Que me están Profe, escuchando cuando estoy explicando. Sí, a ver. profe, digo, Sí, ¿hasta qué hora tenemos para acabarlo? Que no lo visualizo. Es que recién lo voy a crear. Lo tendrán hasta las 1:40 para colgar. Ya, profesor, gracias. Nada más. Me está gustando. Y solamente para terminar, hijos, para no estar quitando más tiempo. Esta parte del sistema de gestión de bases de datos, lo único que hace es que sea un acceso transparente de datos, protección de datos, eficiencia y gestión de transacciones, nada más. En transacciones quiere decir que yo puedo cambiar los datos y que al momento de cambiar, todo lo demás también llega a cambiarse. Y no hay, digamos, pérdidas de datos. Sí, eso es lo más importante, todo este sistema de gestión, porque se utiliza un montón. Y bueno, y eso sería lo último, hijos. No hay más. Entonces, terminen por favor esta tareita. ¿Sí? Hasta la 1:40 les doy. Por eso tienen que estar atentos, tienen que estar prestos ahí. Todas las clases van a tener tareitas así, que los van a tener que hacer en la misma clase. Y que no son nada del otro mundo. Si uno ha prestado atención cuando estoy explicando, cuando eso, lo hace. ¿Sí? Por favor. Entonces, eso sería todo hasta acá, hijos. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? A ver, acá veo. Entonces, no hay preguntas ni dudas, hijos, ¿no?